Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales. Muy buenas tardes, amigos de Fundación de Celuz. Hoy dialogaremos con el filósofo Víctor Samuel Rivera, que es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de humanidades en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dedicado a la hermenéutica filosófica, la filosofía política, la historia de los conceptos sociales y la historia política del Perú. Miembro de la Sociedad Peruana de Filosofía, autor de Tradicionistas y Maurracianos y Pensar desde el Mal. Y es precisamente este último libro el que va a servir para poder intercambiar algunas apreciaciones con nuestro invitado. El libro tiene 373 páginas, con dos partes esenciales, hermenéutica en tiempos de apocalipsis y dos comentarios al final del libro. Y tratando el libro sobre el mal, no deja de relacionarse con muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, nacional, y también con aspectos de orden mundial, de índole social, político, religioso y fundamentalmente filosófico. Buenas tardes, Víctor, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, muchas gracias, Isai, por haberme invitado esta noche. Será un gran honor tener un diálogo contigo. Gracias a ti, Víctor. Les comento a todas las personas que nos escuchan y nos escucharán o nos verán más adelante, que tengan en cuenta que en el libro encontrará de forma más amplia muchas de las respuestas a las preguntas que se formularán en este diálogo. Pero lo interesante de esta reunión es que tenemos la oportunidad de que el mismo autor nos amplíe y nos ilumine sobre algunos aspectos que quizás no están tan claros. Víctor, si el público quisiera adquirir el libro, Pensar desde el Mal, ¿dónde podrían hacerlo? Bueno, ahora que ya ha pasado algunos pocos meses desde su aparición, creo que las librerías más grandes ya lo tienen, ¿no? Entiendo que algunas de esas librerías grandes lo han dejado de tener, pero es porque ha sido vendido, ¿no? Okay. Voy a mostrar el ejemplar aquí. Como ya sabía que íbamos a hablar de mi libro, entonces me tomé la molestia de traerlo. No sé si se ve muy bien porque tengo la luz sesgada. Acá está. Sí, bueno, yo también lo tengo acá. Sí, aquí con la cámara se ve más afortunadamente que en la mía. Claro. Entonces, el libro está llevado a la luz por el Fondo Editorial del Congreso de la República, ¿no? Entonces, básicamente es el fondo el que lo tiene en venta. Está, en fin, en el jirón, me parece que Guayá se llama, a media cuadra de la catedral. Sin embargo, sé que en principio lo tiene la Librería Sur, ¿no? Que la cadena de librerías El Virrey, que lo tiene, a ver, déjame pensar, ¿qué otra librería importante en mi cabeza? Pero bueno, lo que yo pienso es que está básicamente en toda librería importante, ¿no? No es un libro tan difícil de conseguir hasta que se termine. Ok. Bueno, la primera pregunta va en torno al tiempo que te demoró hacer el libro. En la introducción de este libro hablas que fue una recopilación de varios textos entre el 2014 y el 2017. Pero ¿desde cuándo surgió la idea de convertir todo esto en libro? Ya. Bueno, espero no ser demasiado denso para un público que no esté especialmente interesado en cosas filosóficas. La historia de este libro es un poco más interesante de lo que uno podría creer. Para comenzar, en efecto, es una colección de ensayos, ¿no? Es decir, los ensayos se hicieron de manera separada, no se hicieron pensando en que sería un volumen.
Y fueron además esos ensayos gestados en un momento de alta productividad en que yo estaba pensando en la relación que hay entre la clase de discurso filosófico en cuya tradición yo me siento inscrito, que es la hermenéutica, y por otro lado, los problemas sociales de la actualidad, ¿no? No necesariamente son los problemas sociales de la actualidad peruana, son los problemas sociales en general, ¿no? En los cuales un hermeneuta encuentra algo así como un llamado del ser, ¿no? Frase de Heidegger que ha repetido mucho Gianni Vattimo, ¿no? Que no me incomoda usarla ahora yo, ¿no? Pero no pretendo haberla inventado. Básicamente yo creo que todo esto comenzó porque en el 8 o en el 9, ya no recuerdo bien el año, Gianni Vattimo, que es un autor a quien conozco y con quien me he relacionado bastante, tuvo su lección de despedida de la enseñanza de la Universidad de Turín, o la lección di Congedo. Entonces, y yo fui invitado a formar parte de un volumen que es muy escaso, que se llama El espíritu actual, compromiso con el espíritu actual, es el título de ese volumen. Y en el cual uno tenía que responder un cuestionario, ¿no? Es un libro que salió en España, que ha circulado muy poco, pero diversos filósofos tenían que responder un cuestionario. Entre ellos estaba un profesor que se volvió muy famoso después, cuyo apellido me es impronunciable, pero a quien yo también conozco, no lo conocí en Buenos Aires. No, se llama Darío, pero su apellido es algo que Darío, está más sí sé de quién hablas, también me cuesta pronunciar. Pero bueno, Darío también está ahí. Y el resto básicamente son españoles e italianos. Y se me solicitaba en ese momento responder al cuestionario. En realidad todos y cada uno de los invitados tenía que hacer lo mismo, y se me daban unas preguntas prefijadas, ¿no? Y en alguna de esas preguntas hay una referencia al tema del mal moral, ¿no? Si es que el mal moral, o el mal en términos sociales, es parte de la preocupación de la filosofía o no, y si lo es de la filosofía, si lo es también de la hermenéutica o no. Y entonces se generó en mí una inmensa inquietud, que posiblemente antes no me hubiera planteado, pero el libro me estimuló, este libro, Compromiso con el espíritu actual. Disculpa que te cortes un momento, pero creo que es tu teléfono el que está sonando. Mi teléfono que está sonando porque alguna persona que no tiene sentido de la oportunidad está haciendo mensajes. Okay. Aunque no, está fuera de control. Sí. Entonces, la idea es que el Compromiso del espíritu actual era un libro en el cual yo tuve que responder un cuestionario, y una de las preguntas era relativamente al bien. Uno tenía libertad, ciertamente, de poder hacer respuestas bastante extensas, ¿no? Me dieron a mí autorización para que yo escribiese con completa libertad, ¿no? Yo tuve que coordinar con Daniel Leiro, que es un profesor de la Universidad de Buenos Aires, que trabaja en filosofía y ciencias sociales. Y bueno, el tema es que Gianni Vattimo considera que el mal en general no es relevante para la filosofía. Es algo que Vattimo ha venido repitiendo desde que comenzó a tener interés en la filosofía política, con un primer volumen que, si mal no me equivoco, salió en España en el año 2003, que era una recopilación de artículos sobre temas éticos y políticos. Luego, a lo largo del tiempo, también en la lección de despedida, que ahora ya me acuerdo, del año 2007, su impresión en castellano fue en 2009, y este libro que te digo salió a la luz en el 2010, pero fue en el 2009 que yo debí componer la parte que me fue asignada. Y sin duda no estaba para nada contento con estas ideas de Vattimo sobre el mal, ¿no? Porque en parte no sé cómo hacer para que no me lleguen estas no, pero podría bajar el volumen. El volumen de... Claro. Claro, lo que pasa es que no sé cómo hacer eso. Sí. Bueno. Entonces, te estaba contando que me habían hecho esta solicitud para escribir sobre la naturaleza del mal y cómo este era visto por la filosofía.
Y me acuerdo que he conversado con Gianni mismo, pero en persona, ¿no? Ya no me acuerdo si fue por teléfono, o si yo fui a visitarlo, o si él vino a Lima, no puedo recordar. Pero entonces conversé con él seriamente sobre eso y le dije, pero Gianni, ¿cómo no es posible, ¿no? Que pienses que el mal es algo de lo que no podríamos hablar? Esto parece menos interesante de lo que realmente es, porque la filosofía que denominamos hermenéutica no distingue en la comprensión humana entre una parte teórica y una práctica. Es decir, para una persona que profesa ciertas ideas elementales de la hermenéutica filosófica, pensar en términos de conceptos implica también pensar en términos de acciones y más aún en términos de sentimientos muy básicos, sentimientos muy elementales, ¿no? Esa es una herencia que ha procedido de la obra Ser y Tiempo de Heidegger. Bueno, es una obra que es muy conocida entre los filósofos, pero quizá no sea tan conocida en el auditorio, lo ignoro, ¿no? Pero en Ser y Tiempo hay varios apartados dedicados a los sentimientos, a lo que en una traducción se llama el tono emotivo de la comprensión. También se llama la emotividad, la disposicionalidad. Hay muchas formas en que se ha traducido esto, pero la idea más básica que te quiero transmitir y que quiero transmitir al público es que los sentimientos, que son una dimensión muy primitiva de la percepción de la realidad, están involucrados juntamente con el pensamiento conceptual y discursivo y no se pueden separar, ¿no? Para hacer una referencia a un texto temprano de Heidegger, que siempre cito, ¿no? Porque es muy ilustrativo, ¿no? Heidegger dice, cuando yo estoy triste, todo el mundo está triste, ¿no? No se refiere a que las otras personas se ponen tristes, ¿no? Sino que es como que el sentido mismo del mundo es un sentido triste, ¿no? No se puede separar el sentimiento del concepto, significa el concepto que yo tengo está cargado de un sentimiento, ¿no? O de una gama de sentimientos de diverso tipo, ¿no? Entonces, teniendo la hermenéutica esta presuposición de los sentimientos, esto genera un problema cuando se trata del bien y el mal, porque el bien y el mal no solo son conceptos con los que uno puede razonar sobre cosas éticas, sino también son experiencias que están acompañadas de sentimientos, ¿no? Para ser esquemáticos y resolver esto sobre la marcha, el bien está relacionado con una cierta experiencia de bienestar y el mal, ¿no? Con el dolor, con el sufrimiento, con el fastidio, ¿no? Y dicho esto, si la hermenéutica no puede separar los sentimientos y uno o varios sentimientos están relacionados con la experiencia del mal, que no solamente es un mal personal, sino también es un mal histórico, social, colectivo, entonces el mal debería también poderse pensar, ¿no? Debería ser posible pensar el mal o pensar desde el ángulo del dolor, del sufrimiento, de la tristeza, pensar desde el mal, que ese es el nombre del libro, ¿no? Entonces, luego de haber tenido este diálogo personal con Bátimo, que no puedo recordar exactamente cuál fue, la verdad sería deshonesto decirte mayor precisión, entonces, teniendo esa idea en mi mente y siéndome muy significativa, comencé a escribir una serie de textos, algunos de los cuales son los que forman parte del volumen. Claro, escuchándote, recordaba a Spinoza que decía que nada es bueno ni nada es malo, pero aquello que deseamos lo llamamos bueno y aquello que rechazamos lo llamamos malo. ¿Qué piensas de ese pensamiento? Bueno, Spinoza era un autor muy inteligente. Sin embargo, respecto de esto habría que tratar de insistir en que el bien y el mal, a pesar de que están relacionados con sentimientos y uno los experimenta como sentimientos, en la hermenéutica hay un cierto elemento que hemos heredado de la fenomenología, según el cual los sentimientos que uno tiene no deberían ser interpretados como sentimientos de un yo, ¿no? Sino deben ser interpretados como parte del conjunto de la experiencia. Así como en la experiencia de la habitación en la que estoy encerrado se encuentra esto, ¿no? Que yo lo puedo golpear, ¿no? Y suena, y yo no podría decir que puesto que yo lo golpeé es subjetivo, ¿no? Sino que acá está. A ver si suena más fuerte lo que me describe, porque no
personas que seguramente me quieren provocar el sentimiento del mal. Bueno, tú escuchas sonar al libro, yo escucho sonar al libro, y el hecho de que ambos hayamos tenido la misma percepción acústica no es simplemente un accidente de dos yoes que han tenido la suerte de coincidir, ¿no? Sino que en realidad existe el acontecimiento del sonido. Es verdad que los sentimientos relativos al bien y al mal uno podría creer con más facilidad que son especialmente más subjetivos que el ruido, ¿no? Pero hay que pensar que el ruido es algo que uno siente a través del oído, ¿no? Y el mal uno también lo siente, aunque no con un órgano del cuerpo. Y no está, tal y como uno lo percibe, separado del conjunto del resto de las cosas que uno experimenta. La idea es que no existe tal cosa como una subjetividad radical del sentimiento. Por eso también habría que reinterpretar la frase de Spinoza que ha citado, ¿no? Para que no haga referencia a un deseo mío, por ejemplo, ¿no? De tener mayor bien, ¿no? O de otra persona, por ejemplo tuyo, o de alguien del auditorio que quisiese especialmente un bien, o al contrario, que quisiese privarse de un mal, ¿no? Sino que hay que entender la experiencia del bien o del mal, incluso cuando es un deseo, como parte de algo que se manifiesta en la realidad, ¿no? Que acontece exactamente igual que el sonido del libro. Hay otro ejemplo que es muy famoso, que está en uno de los textos de Heidegger juvenil, que también es muy bonito, que es un poco nazi, pero bueno, así son los ejemplos de Heidegger, yo no los inventé, los inventó Heidegger, ¿no? Uno se puede imaginar a otro personaje, pero el ejemplo es así. Si yo veo un avión, ¿no? Que está en un aeropuerto, en un lugar donde los aeroplanos despegan, en realidad veo simplemente un objeto que está ahí delante. Pero agrega Heidegger, pero si sé que en ese avión se va a subir el Führer para ir a visitar a Mussolini, entonces hay un sentimiento que tengo, que no puedo evitar separar del avión, y que está relacionado con el avión, ya esto lo agrego yo, de tal manera que viene juntamente con el significado del avión, ¿no? Incluso con la percepción del avión. En la medida en que tengo el avión delante de mí, ese avión significa en tanto que Hitler se va a sentar ahí para ir a visitar al tirano de Italia. Claro, pero justamente hablando de Hitler, él no decía, en estos momentos pues vamos a hacer el mal, ¿no? Si no vamos a hacer el bien, vamos a darle a esta nación prosperidad, y en base a todo lo que prometía, entonces él bueno, de alguna manera ofrecía el bien. Claro que hay algunas cosas que para otros no era bien, pero para él era bien, ¿no? Entonces como que no se nota de dónde empieza el bien y cuándo termina el bien. No sé si me entiendes a dónde quiero llegar. Ya. La idea de que los conceptos deben ser definidos, claros y distintos es un punto de vista sobre el cual la hermenéutica traza una manera de comprender las cosas que intenta estar más apegada con la experiencia genuina que el hombre tiene de la realidad, ¿no? Quizá a la ciencia moderna, a la ciencia de Descartes, de Galileo, o a la ciencia de Bacon, ¿no? O quizá a los positivistas del siglo XIX o a los del siglo XX, que eran los positivistas lógicos, o a la gente que es cientificista en la actualidad, que en Estados Unidos hay mucha, ¿no? Que creen que la Tierra es plana y sin embargo son cientificistas. Bien, quizá a la gente que es muy apegada a la ciencia o a una concepción científica de la realidad o del pensamiento de la inteligencia humana, que las cosas puedan ser entendidas sobre la base de su claridad, es algo así como un presupuesto, ¿no? Diría Foucault, ¿no? Sería como un arjé, ¿no? Algo tan básico que ya no se podría cuestionar. Sin embargo, muchas experiencias humanas, yo creo que básicamente, para el caso que nos interesa, las que están relacionadas con el mundo ético y con las decisiones políticas, también como un arjete, diría yo, la hermenéutica presupone que nunca son tan claras y que nunca son tan definidas. Nosotros no, aquí digo nosotros con una altura que no, creo que no merezco, pero nosotros, las personas que hacemos hermenéutica, no estamos interesados en tanta claridad, ¿no? La claridad se la regalamos a los científicos, a los matemáticos,
a las personas que hacen teorías económicas sobre la realidad. Nosotros somos, en este sentido, menos exigentes con la clase de conceptos que queremos tratar, precisamente porque pensamos que los conceptos menos transparentes, menos claros y menos distintos son también los más humanos. Por supuesto, alguien puede ver, yo comprendo que subsiste el tema de que alguien puede creer que hay mucho mal en el gobierno de la dictadura de Velasco y otras personas pueden creer que fue un gobierno muy bueno, ¿no? Pero eso no es, digamos, aquí el objeto de la cuestión. Yo he escrito varios artículos sobre temas sociales antes del desarrollo de Pensar desde el Mal. La verdad es que el más antiguo me parece que es ILAVE o El terror como reconocimiento. Ahí también es la idea de, hay un fenómeno que todos sabemos que es este tema de los crímenes de ILAVE, ¿no? Que ocurrieron hace muchos años, y existe el tratamiento de un sentimiento, el sentimiento del terror frente a las amenazas de violencia, ¿no? Y después, unos cuantos años después, existió el baguazo, que también es un fenómeno social de una gran violencia, ¿no? Y entonces parto del presupuesto de que el mal es una experiencia sobre la cual en algunas ocasiones no tiene sentido discutir, ¿no? Yo veo la bomba atómica caer sobre Hiroshima y Nagasaki y quizá yo podría tener un cierto resentimiento con el emperador de Japón o con el pueblo japonés, por ejemplo, en el caso de que yo sea chino, ¿no? Y tenga una serie de argumentos históricos creyendo que los japoneses son malvados y que quizá los malvados, por un acto de justicia cósmica, divina o social, debieran alguna vez pagar, ¿no?, algo compensatorio de los males que han producido. Pero yo creo que está fuera de discusión que aunque yo no puedo explicar de una manera 100% transparente, clara y distinta por qué darle una bomba atómica a un grupo de personas podría estar bien o podría estar mal, en el fondo creo que todos nos damos cuenta de que hay algo que nos inquieta y nos molesta en ese acontecimiento de la bomba atómica, y por eso es que lo recordamos, ¿no? En tu libro, que haya una persona que no se acuerde de la bomba explotando, ¿no?, sobre estas ciudades. claro, pero en tu libro habla de una incapacidad para reconocer e identificar con nuestros sentidos el mal, ¿no? Lo que tú llamas agnosia. Si no tenemos esa capacidad para diferenciar el bien del mal, ¿cómo sabemos qué es bien y cómo sabemos qué es mal? Ya. Ya, bueno. Está bien, es una linda pregunta. Mira, la agnosia es un concepto ad hoc que ha sido inventado especialmente para articular el conjunto del libro. Es decir, que el capítulo 1 yo sí lo hice pensando en el resto de los capítulos, ¿no? El capítulo 1, cuyo título podría repasar, si me dejas, porque no lo tengo presente en mi escasamente anciana, es Plegarias en la Agnosia. En realidad, este capítulo, Plegarias en la Agnosia, este sí fue diseñado especialmente para este libro, mientras que el resto no, ¿no? El resto fue pensado sin la menor idea de que iba a formar parte de un volumen. En cambio, ese capítulo al que tú estás haciendo referencia, ese sí fue pensado así. Y este capítulo fue pensado con la idea de explicar, digamos, para pedirle al lector que acepte la presuposición de que algo anda mal en el mundo en general. Mira, Kant comenzó la crítica de la razón pura pidiéndole al lector que sea capaz de presuponer que la ciencia moderna era muy buena, ¿no? Así comienza el libro, ¿no? Dice, miren, están los libertinos y los ateos que dicen tal y cual cosa, etcétera, pero no hay que hacerles tanto caso, dice, porque la ciencia igual es muy buena, ¿no? Y si no creyéramos en la ciencia, sería altamente improbable que entendiéramos la experiencia del mundo. Entonces, es cierto que hay gente, dice Kant, o diría Kant, eso está en el prólogo segundo de su libro, puede haber mucha gente que piense que después de todo, de verdad no podemos conocer nada, ¿no? Porque existe Hume que dice que no podemos conocer nada, que no podemos explicar causalmente ninguna cosa. Pero lo que nos demanda esta solicitud de Hume, dice Kant, es negar cosas que, aún sin ninguna explicación, nos damos cuenta de que tiene sentido creer que son verdaderas.
Ya, yo estoy haciendo la misma solicitud. Mira, quizá a ti te gusta el PDF, ¿no? Sientas que la vida no sería la misma si de pronto ya no hubiera internet, ¿no? Hasta podrías tener ideas morales del tipo de que bien vale la pena de que se haya contaminado mucho el planeta, a cambio de lo cual tenemos el beneficio del teléfono inteligente o la computadora, ¿no? O que los trajes han bajado de precio, ¿no? Y bien vale la pena que haya de vez en cuando una pandemia, puesto que tenemos vacunas para muchas enfermedades y nuestra vida se ha alargado. Esos razonamientos se pueden hacer y yo no soy quien para impedir que las personas razonen simplemente, ¿no? Por eso se hace una apelación a una experiencia anterior. Se dice a la persona, mira, sin embargo, ¿a ti no te parece que hay algunos problemas endémicos que padece la humanidad y que parecen haber venido de una manera casi destinal, irremediable, juntamente con la vacuna o con el PDF o con el teléfono inteligente? Y vamos a imaginar que hay personas tan entusiastas con esta época que no tienen la capacidad de distinguir los océanos de plástico, los océanos repletos de plástico, ¿no? Que no se dan cuenta de que el número de especies de grandes, ¿no? El tigre de Malasia, para el rinoceronte negro, que están desapareciendo los animales y que si nosotros hiciéramos una proyección sobre la base del número de los que mueren, quizá descubriríamos que en un tiempo muy corto ya no va a haber animales salvajes grandes, ¿no? Salvo en los zoológicos o en los laboratorios. Entonces, incluso a las personas más optimistas se les podría pedir que hagan un paréntesis de su felicidad para poder razonar desde el ángulo malo de las cosas. Por eso es que el libro se llama Pensar desde el mal. Porque recuerdo una vez, Pablo Quintanilla, que es mi amigo, ¿no? Yo estudié con él en la Universidad Católica, comenzamos juntos nuestra carrera, y una vez en una reunión con Jorge Lopana, estábamos los tres, hace seguramente un poco más de un año, me dijo que él apeló a mi capacidad de ver la parte positiva de las cosas, ¿no? Dijo, por ejemplo, qué maravilla es el PDF, ¿no? ¿Cómo sería nuestra vida sin el PDF? Entonces me dijo, tú, Víctor Samuel, tienes que acordarte cuando nosotros solo podíamos leer los libros que estaban en la biblioteca, ¿no? Y teníamos a disposición solamente los libros que podíamos ir a comprar y que estaban en el estante de la librería, y que si no estaban en el estante, aunque existieran, y no los íbamos a poder tener. Y compara eso con que ahora puedo tener prácticamente cualquier libro que yo desee simplemente pidiéndolo, ¿no? Y lo puedo ampliar, lo puedo subrayar de colores, y luego si quiero lo puedo desechar en el trash de mi computadora y buscarme otro, ¿no? Porque efectivamente eso es posible. Bueno, Pablo me estaba solicitando que vea las cosas desde el ángulo mejor. Piensa cuán barata se ha hecho la ropa, que la gente humilde ya no tiene que remendar sus medias, ¿no? Ya nadie tiene que ponerle parches a su pantalón, sino que hasta la gente más pobre que me puede imaginar puede, haciendo un esfuerzo, comprarse por muy poco dinero un traje nuevo hecho en la China, ¿no? Claro, la parte positiva es que el chico se podrá vestir mejor. La negativa es que el índice de basura que nosotros generamos es infinitamente mayor, ¿no? Entonces él puede apelar a que veamos la parte positiva, pero creo que yo puedo apelar a la parte negativa. Otra cosa que quiero decir es que se trata acá del mal, no como el mal del Perú o el mal mío, ¿no? Que bueno fuera que pudiera hacer yo filosofía de mis males estomacales. No. Se trata de un mal que debería ser posible de apelar al sentido común de cualquier persona. Por lo menos de cualquier persona del mundo al que nosotros pertenecemos, que creo que está fuera de discusión es el mundo occidental. Porque quizás los chinos lo vean de otra manera, pero los chinos no los conozco. En cambio, los occidentales sí los conozco. Conociéndome a mí mismo, conozco a los occidentales. Para que todos vean de una manera igualitaria todos los eventos, entonces debería quizás haber una moral universal, pero no existe esa moral universal. ¿O tú crees que habría, por ejemplo, como Kant, ya que has hablado de Kant, que sacaba el imperativo categórico, que de todas maneras, en contra de la misma vida de la persona, tendría que ejecutarse una acción correcta, ¿no? ¿Podría haber una moral universal o siempre cada persona va a actuar de acuerdo a un juicio? Y un juicio, de
de acuerdo a lo que tú has dicho de la agnosia, que no está bien orientado. Ya. A ver. Desde que fui joven siempre me pareció que la idea de la universalidad moral como algo en sí mismo me parecía que era una idea intuitivamente equivocada, ¿no? Los seres humanos por naturaleza, ¿no?, somos seres diversos, vivimos en clima diverso, ¿no?, nos afecta la naturaleza de manera diversa, tenemos genes diversos, descendemos de tribus y de pueblos que han tenido experiencias diferentes, nos enfrentamos con un medio ambiente distinto, articulamos el mundo en la base de un idioma que hemos heredado y que nosotros no hemos inventado, que obedece a su vez a una experiencia milenaria de la interacción humana, y entonces sería raro, sería algo sumamente extraño que tuviéramos dispositivos universales de conducta, ¿no? Ahora, vivimos en una época en la cual el nivel de comunicación seguramente es superior a ninguna otra, ¿no? Pero de ese nivel de comunicación, a diferencia de lo que pensaba Karl Otto Appel, por ejemplo, yo no creo que se desprenda nada moral, ¿no? Sin duda tenemos más ocasiones de interactuar con personas extrañas, y eso conlleva una serie de razonamientos morales, pero no tendríamos por qué creer que los demás y nosotros tenemos exactamente los mismos razonamientos, ¿no? Aquí nosotros actuamos por las consecuencias de nuestros actos, y vamos calculando sobre la base de la consecuencia de nuestros actos. No creo que haya nada universal en términos morales. En ese sentido... Pero, claro, yo me imagino que, como digo ya, a pensar desde el mal, y estoy invocando una experiencia que cualquiera puede tener, entonces tú me dirías, pero cualquiera sería todo el ser humano. Fíjate que yo mismo me he curado en salud al decirte que quizás los chinos no ven nada de lo que yo estoy diciendo. No lo sé, no lo conozco, ¿no? Pero sí sé que hay un grupo extendido de personas del cual por lo menos yo y tú somos parte, porque leemos los mismos libros, tenemos unos referentes culturales comunes con una cierta gama bastante grande de personas, ¿no? Con algunos muy intensamente y con otros un poco más escasamente, pero esto lo he trabajado en otra parte. Siempre podemos diseñar como una geografía de nuestro espacio de interpretación, de tal manera que de alguna manera yo me puedo referir a la gente de la costa, o a la gente de Lima, o a la gente que habla español, o a las personas latinoamericanas, o a las personas iberoamericanas, o a las personas del hemisferio sur, o del tercer mundo, o mestizos, ¿no?, o que hablan castellano, o que son católicos. Yo puedo hacer distintas interpretaciones de cuál es mi territorio. Y todos esos territorios que he señalado serán verdaderos, ¿no?, porque no he dicho ningún concepto que sea imaginario. Todos los conceptos que he dicho son reales, ¿no? Lo cual implica que si hubiese algo que fuese universal relativo a mí, compartiría de una manera híbrida, mestiza, su ser con unos territorios transpuestos unos sobre otros, ¿no? Que eso es lo que creo que verdaderamente sucede, que nuestras identidades colectivas son traspuestas. Eso es algo que no está trabajado acá, pero bueno, está bien que lo diga, ¿no? Hay una cierta densidad de la identidad, sobre la base del cual, sin embargo, de ella, sin embargo, uno sí puede intuir un mal, que de pronto es mucho más doloroso si yo soy un africano que extrae tierras raras para que los europeos hagan sus máquinas, ¿no? Y me pagan seguramente $50 al mes por estar todo el día sumergido en un socavón. Seguramente percibiré el mal del mundo moderno de una manera distinta que a un europeo que está todo el día drogado y quiere suicidarse, ¿no? O sea, sin embargo, hay algo en común entre el hombre africano y el europeo suicida, ¿no? Es decir, que no hay que investigarse porque no tengamos conceptos exactos sobre cosas que abarcan a mucha gente. Claro, en tu concepto hablas del mal, pero no dejas de lado quizás el bien, o piensas que solamente existe el mal, que lo abarca mayormente nuestras vidas y el bien queda rezagado. Ya, bueno, creo que es una pregunta lícita la que me acabas de hacer. Y aquí voy a decir algo que quizá hubiera preferido no tener que decirte, pero las circunstancias tienen sus propias normas. Sin duda que no niego que existe el mal,
perdón, que existe el bien. No, claro, sí existe el bien. Pero mi libro no trata orgánicamente sobre el mal, así como no trata orgánicamente sobre el bien. Yo pienso respecto del bien y el mal, como lo bueno y lo malo, lo bonito y lo feo, lo grande y lo chico, lo importante y lo banal, que son conceptos articuladores de la experiencia. Y por eso habría que interpretar de ellos que son como arjai, ¿no? Son arjés, para decirlo castellanizadamente. Es decir, son principios que le hacen posible el razonamiento general sobre las cosas y que básicamente no se refieren a nada, sino hay que referirlos, como diría Husserl y Heidegger después, referentemente al caso de alguien, ¿no? O sea que el bien y el mal tienen un significado en la medida en que son aplicados en referencia al caso de una persona en particular. Funcionan como trascendentales medievales, ¿no? Lo cual quiere decir que si yo apelo a que la gente vea el mal, sin duda que también hay un bien, ¿no? Solamente que definir el bien y el mal no es el tema del trabajo, ¿no? Sino es utilizar la ocasión de la percepción de la experiencia del mal para hacer razonamientos interesantes sobre la vida, la moral y la política. Sí, yo pensaba en la filosofía o la sabiduría oriental, ¿no? En donde el bien y el mal forman parte de una misma cosa. O sea, por ejemplo, no sé si has escuchado el yin y el yang. No hay cosa mala que tenga un puntito de bueno y no hay cosa buena que tenga un puntito de malo. Por lo tanto, todo de alguna manera está mezclado. En ese sentido también recuerdo precisamente lo que decía Darío, que su nombre es un poco difícil de pronunciar. Sí, sí. Darío escogió el apellido más difícil posible de la Argentina. Sí. ¿Tendría sentido el bien en un mundo donde el mal ya no exista? Sí, yo no quiero ser insistente, pero pienso que el bien y el mal es una pareja de conceptos que viene uno junto con el otro y que es un a priori de la comprensión. Es decir, que cuando la gente habla de un bien total, generalmente se imagina que es en otro mundo, ¿no? Las personas que tienen la convicción de que se van a ir al cielo o que pueden irse al infierno, están pensando el bien y el mal como una experiencia que no tiene alternativa. Pero nosotros como seres humanos no podemos razonar como si estuviéramos en el más perfecto bien y en el más perfecto mal. Así que tampoco estoy tratando de estimular a que la gente sea pesimista y por supuesto tengo una profunda desconfianza de los filósofos que piensan que nuestra época es especialmente demasiado buena, ¿no? Y eso también quizá debería decir, ¿no? Las personas que piensan que todo lo que tenemos es irrenunciable, que es tan bueno que jamás nos podríamos librar de esto, pienso que tienen, más bien ellos son motivo de perplejidad, que quizá algún día escriba sobre eso algo. Okay. Pero los dos conceptos son correlativos, ¿no? Son dos conceptos que no se pueden pensar uno sin el otro y que son a priori y que solo tienen contenido según el contexto de aplicación y el caso de quien sea que haga el diagnóstico, ¿no? Ahora, cuando yo me refiero al mal en el libro, la idea es que se comprenda que es un mal que es propio de la época. Es decir, que no es un mal al modo de un concepto, sino que es un mal diagnóstico, ¿no? Cuando yo voy al médico, ¿no? Me miden los triglicéridos, me miden el colesterol, ven la frecuencia cardíaca y posiblemente me hacen toda clase de escaneos y fotografías internas y luego me dan un diagnóstico. Me pueden decir cuántos años me queda de vida, si tengo el inicio o el fin de alguna enfermedad, ¿no? Cuál es mi estado de salud en general. Y hay un estado bueno y un estado malo, ¿no? En el estado bueno no me tengo que preocupar de nada, pero que no me tenga que preocupar de nada no significa que esté perfecto, ¿no? En un sentido matemático, claro y distinto, transparente. Y que esté malo significa que me tengo que preocupar, pero no significa que todas y cada una de las partes del cuerpo están dañadas, ¿no? Sino que hay algo de lo cual debería yo ocuparme. Yo creo que es en este sentido que hay que pensar el mal, de pensar desde el mal, ¿no? No creer que todas y cada una de las cosas están dañadas por un mal en el sentido material de la expresión, sino pensar en el diagnóstico de un médico, en cuyo caso el filósofo es como una especie de gran médico
que le estás alertando a las personas que albergan un mal en su mundo, ¿no? Yo creo que es así. Los antiguos creían que los filósofos eran como médicos, y aunque yo nunca he utilizado esa analogía para mí mismo, en este caso creo que es útil porque sirve para contestarte a ti la pregunta. Sí, entonces tú creerías, como dicen algunos filósofos, que estamos viviendo épocas apocalípticas, ¿no? Inclusive, bueno, Gustavo Flores también habla sobre nuestra modernidad y cómo se está pervirtiendo. Dice, ya no hay una modernidad líquida, como decía Bauman, sino una modernidad gaseosa. ¿Qué piensa de eso? A ver, el profesor Bauman se inventó este asunto de la modernidad líquida para no utilizar el concepto de posmodernidad, ¿no? Porque el concepto de posmodernidad a finales de la década de los 90 se volvió sospechoso. ¿Por qué? Porque es un concepto que tomado seriamente tiene consecuencias éticas y políticas, ¿no? Básicamente obliga a que la sociedad se preocupe seriamente de si sus instituciones y sus creencias son definitivas o son reformables o deberían convertirse en otras diferentes, ¿no? Es hacer la reflexión acerca del carácter muy posiblemente efímero de las instituciones del mundo capitalista liberal de la época de los 90. Y entonces los filósofos, que ellos mismos se sienten comprometidos con el mundo capitalista liberal de los 90, como Zygmunt Bauman, ¿no?, que es un filósofo burgués, intentó deshacerse del concepto posmoderno o de posmodernidad que él mismo había usado, para no sentirse comprometido como si fuese un objetor de conciencia de las instituciones y las creencias que regían y rigen en el mundo en el que él vivió cuando hizo el libro Modernidad Líquida, ¿no? No fue la única persona que intentó hacer cambio de vocabulario, porque, lo cual es en realidad bastante lógico, porque a finales de los 90 parecía que la democracia liberal capitalista era la forma más estupenda de régimen. En una lectura apurada de la historia, parecía que después de la derrota del comunismo y de la Unión Soviética, que ni siquiera fue después de una batalla, sino fueron circunstancias de otro tipo, entonces había que hacer defensa cerrada de las instituciones que habían quedado como las vencedoras, bajo la presunción de que todo el que gana es mejor. Que es una presunción que no es filosófica, ¿no? Es una presunción histórica, ¿no? Y desde ese punto de vista, creo que si el profesor Flores Queropana cuestiona a Bauman, me parece que hace bien, ¿no? Hay que desconfiar de las personas que acomodan su pensamiento para tratar de complacer a la sociedad en la que viven, ¿no? No sé, me imagino que si Aristóteles solamente hubiese escrito cosas que hubieran halagado a la gente de su época, no sería tan interesante, ¿no? Para nosotros que no vivimos en la época de Aristóteles y no necesitamos halagar a los reyes o a los príncipes o a los senadores que vivían en la época de Aristóteles. Y por lo tanto, todo el esfuerzo en halagar desapareció hace más de 2000 años. Y lo que ha quedado es lo que es valioso, ¿no? Y uno tiene que tratar de escribir por encima de las circunstancias. Ahora, uno me podría objetar que mi libro trata sobre cosas sociales, para tratar de comprender el mundo. Pero comprender el mundo, pienso que también es un asunto filosófico, porque existe la historia filosófica, ¿no?, la concepción metafísica de los acontecimientos históricos, que yo considero que sí existe, ¿no? Es algo que yo practico, y normalmente nunca hablo de eso. Pero, digamos, Bauman no fue el único que trató de sanarse del concepto de posmodernidad, que implicaba un alto índice de crítica a la sociedad burguesa, para buscarse un concepto, pero lo voy a decir así ya, y no lo tome a mal el auditorio, para que el concepto sea chévere, ¿no? Para que digan, wow, vivimos en la sociedad líquida, qué bien, ¿no? Porque así ya suena a que vivimos en algo maravilloso, y ya no hay ningún problema, ya no se cayeron las Torres Gemelas, Estados Unidos nunca invadió Irak, ¿no? No hay tensión nuclear en Polonia, ¿no? Sino que ya, de repente ya estamos en algo líquido. Y todo es esto que decía Bátimo, la sociedad transparente, ¿no? Ya todo se convierte como en comunicación virtual, ¿no? TikTok, imágenes bonitas, libertad sexual, ¿no? Drogas para todos, aborto para todos, y ya se convierte en algo así como el mundo infeliz, el mundo feliz, donde todo el mundo puede ser feliz o infeliz
según le dicte su libertad, ¿no? Pero por eso he sido fiel al concepto de posmodernidad, porque pienso que la modernidad es algo que en buena hora se ha terminado. Se acabaron los conceptos transparentes y los conceptos claros y distintos que de alguna manera han sido hegemónicos durante 300 o 200 años y que nos han conducido al diagnóstico de mal que yo veo ahora, ¿no? Por supuesto, tampoco creo que la posmodernidad sea algo maravilloso. Simplemente es un diagnóstico, así como el mal en mi libro es un diagnóstico, posmodernidad es un diagnóstico de algo que le ha salido mal a la humanidad, vamos a decirlo así, ¿no? Estoy siendo un poco ensayístico acá, pero a veces eso es importante. Claro. Bueno, en el libro también hablas de la palabra nihilismo, y da varios conceptos, ¿no? Nihilismo como anarquismo, decadencia, nihilo, nada, nihilismo activo o pasivo. En todo caso, tendría que preguntarte qué entiendes tú por nihilismo. Bueno, me has ayudado haciéndome una pregunta que me es más sencilla de contestar. Si bien la expresión nihilismo yo la he tomado de Bátimo, y a través de Bátimo la he sacado, por lo tanto, también de Heidegger y de Nietzsche, y también debo reconocer, puesto que está citado muchas veces, el pequeño volumen de Franco Volpi que se llama El nihilismo, que es un libro que ha sido reimpreso varias veces, un libro que creo que todo el mundo debería leer, hasta culturalmente, es un libro muy bonito. Entiendo por nihilismo un elemento estructural de la sociedad burguesa contemporánea, por el cual, para decirlo de una manera muy sencilla, porque creo que puedo ser plástico, es decir, dúctil, ¿no?, para la comunicación, en esta época, ¿no? Esta época que prefiere, le es más fácil negar que afirmar. Es una sociedad en la que la negación tiene un puesto preeminente sobre la afirmación, ¿no? Eso se ve claramente en el activismo político, ¿no? Las personas que se dedican al activismo, incluso las que son derechistas y sostienen causas, digamos, que aparentemente son afirmativas, pueden incurrir exactamente en lo mismo, ¿no?, en construir su discurso sobre la base de la negación de algo. No recuerdo bien, al hacer McIntyre hizo notar eso una vez en un apartado que está en Tras la Virtud, ¿no?, cuando habla sobre el activismo político. Así que es sospechoso que las personas siempre marchen para tratar de rechazar algo, ¿no? Porque nosotros quizás no estamos muy acostumbrados, o culturalmente nos parece extraño, pero existe la procesión afirmativa, ¿no?, como el desfile de fiestas patrias, es afirmativo, ¿no? No es para amenazar a nadie, ni para maldecir a nadie, ni por resentimiento contra nadie, sino que es una autoafirmación de ideas relativas a la patria o a la adhesión al Estado, ¿no? Las grandes ceremonias que se celebran todavía en las monarquías occidentales, el desfile de los reyes, en carroza, etcétera, que a pesar de que vivimos en una sociedad muy escéptica, debemos considerar que esos actos son positivos en el sentido de que afirman algo, afirman, para el caso, la historia de Inglaterra, o la historia de Holanda, o la historia de Liechtenstein, ¿no? Sin embargo, el desfile que nos es común en esta época, que es la época que mi libro trata de diagnosticar, es el desfile negativo, para protestar contra algo, ¿no?, para expresar rebelión, inconformidad, odio contra algo, contra una idea, o contra una persona, o contra una entidad cultural. Y a la gente le parece ya normal manifestar la negatividad. Bueno, esa negatividad es el nihilismo. Cuando una persona ve un monumento y le echa pintura, eso es nihilismo. Tiene algo afirmativo, que es la belleza del monumento, o el pasado que el monumento comunica, expresa, significa, y la persona quiere significar su negación. Va con un spray y coloca, sabe Dios, qué agravio sobre el momento, ¿no? O una persona que ve pasar a un dignatario y entonces lo insulta, ¿no?, y le dice cosas aberrantes, con la idea de afirmarse negativamente. Esta afirmación negativa es muy dañina, yo creo, ¿no?, o sea, ya hablando de una manera ingenua, no tan filosófica, pienso que es dañina, porque hace que nuestras identidades
nuestras identidades sociales y morales estén basadas en el odio, ¿no? Y todo el nihilismo no es más que, se puede resumir en esta idea, ¿no?, en la superioridad moral del odio sobre el amor, ¿no?, de la destrucción sobre la cohesión. Y pienso que en ese sentido el nihilismo es algo que está extraordinariamente presente, de lo cual solamente puedo hacer mención y frente a lo cual no tengo el remedio. Pero a eso se referiría al nihilismo en general, ¿no?, a esta idea de la negatividad. Bueno, Quiero expresar piedad ante Dios, o el obispo me obliga a comulgar parado para que yo haga lo contrario, ¿no?, que eso es negatividad. Yo quiero afirmar la divinidad, pero el obispo me obliga a afirmar la negatividad, para que veas que la negatividad se me puede ocurrir en todo, ¿no? Hay alguien que dice que ama su patria, pero quiere cambiar la bandera, ¿no?, que eso es negatividad. No es la creación de la nueva bandera, la destrucción de la bandera existente. Proponete unos ejemplos banales para que una persona que no esté familiarizada con las palabras complejas que uso pueda también captar lo que quiero decir con nihilismo, porque es algo muy importante. claro, pero también en tu libro hablas de el Laudato Si, y de alguna manera dices que la religión en realidad no expresa directamente lo que quiere hacer, ¿no? En ese relato que tú haces, pones en tela de juicio lo que debería haber dicho el Papa, ¿no? Sí, bueno, Que, sí. claro, que es precisamente cómo debió él hablar estos temas de una manera más clara. Bueno, a ver. El texto sobre el Laudato Si es una intentó ser una crítica contra los ciertos aspectos de esta encíclica del Papa. ¿Por qué? Porque, como he tratado de mostrar, yo creo que con exceso, minuciosamente, el Papa tiene una manera de interpretar la realidad que es muy semejante a la de un explotador capitalista, ¿no? Y entonces el diagnóstico de lo que yo veo como un inmenso mal, no solamente un mal moral, sino es un mal ontológico, un deterioro, así como veo en el nihilismo, un deterioro de la condición humana, ¿no?, en la cual se afirma negando, ¿no?, es decir, que si los paleolíticos hubiésemos hecho eso, nos habríamos vuelto simios, ¿no?, y nunca nos habríamos convertido en seres civilizados, porque habrían tenido que negar todo lo que en ellos era mejor que en sus ancestros, ¿no? En fin. Entonces, lo que se nota en ese texto es que el Papa, siendo una autoridad religiosa y especialmente vinculada con algo afirmativo, tiene una visión de la explotación de la tierra y la explotación de los bienes naturales que es esencialmente idéntica a la de un administrador económico que solamente quisiera sacar renta y que se está preocupando de que no estamos sacando la renta bien, ¿no? Y me sorprende que nadie, o casi nadie, ¿no?, porque yo no recuerdo a nadie en todo caso, le haya objetado al Papa esa carta, lo cual significa que quizá la inmensa mayoría de sus lectores está de acuerdo en que la tierra es un objeto de explotación, ¿no?, que es algo que a mí me parece que es inadmisible. Teniendo al Papa como el portavoz de los empresarios que usufructúan la tierra, ocurre algo así como una reafirmación nihilista, ¿no?, porque finalmente el que debería defender el bien termina afirmando que el mal no se ha hecho bien y que si se hiciera bien sería mejor, ¿no? Es algo totalmente incomprensible para mí. ¿Tú creerías que estamos viviendo los días apocalípticos, los últimos días de la humanidad? ¿Estamos viviendo una especie de anomia? Bueno, eso es algo que creo que me esquivé hace un rato de contestarte por distracción, no ha sido por mala voluntad. Esto me hace recordar también aquella vez en que tuvo un conversatorio entre el profesor Gustavo
Flores Gelopana y Pablo Quintanilla y yo, ¿no? Porque bueno, Flores tiene también una visión un poco pesimista de la realidad y que yo creo que comparto, ¿no? Y mira, yo le dije esa vez a Pablo Quintanilla, la diferencia entre un mal en general y el mal de nuestra época es que tiene el mismo alcance que la tecnología. Entonces, si tú me preguntas qué cosa tiene una dimensión genuinamente global y que sea concerniente al hombre, ¿no? Que no sea concerniente al cosmos, ¿no? Bueno, una de ellas es el comercio, ¿no? Vivimos en una sociedad capitalista y la esencia del Estado del mundo capitalista es el comercio y por lo tanto no debe sorprendernos que todo el mundo esté vinculado con el comercio, ¿no? Pero también hay el tema el siguiente, que existe la perspectiva de la globalidad, ¿no? Aunque no todo lo que se hace tiene consecuencias globales, sin embargo, nosotros tenemos como característica especial nuestra, de nuestra civilización y del punto al que hemos llegado como especie, en el cual podemos hacer males que los perjudican a todos a la vez. Así que juntamente con el comercio, habría que hablar de una globalidad en el mal. Porque respecto del bien, no sé, supongo yo que el PDF está muy bueno y que tenerlo en Sudán y tenerlo a la vez en Ceilán no está nada mal para el ceilandés y para el sudanés. Pero cuando estamos hablando de las consecuencias de una posible guerra atómica, ¿no? Una guerra nuclear que podría ocurrir más tarde simplemente, ¿no? O las consecuencias de una guerra mundial económica, que esa ya está ocurriendo en la actualidad, resulta que los males sí son globales, que con toda seguridad, así como el comercio puede ser global, el mal también es global. O sea que vivimos en una época en que sí hay una época específica en que el mal se ha convertido en el mal de absolutamente todo, ¿no? Que no es pensable una isla, por ejemplo, la isla Encantada, ¿no? O la isla de los Atlantes, donde la gente sea feliz y ellos no conozcan para nada ni el comercio ni la guerra nuclear, sino que si existieran las Islas Afortunadas, ¿no? O existiera la isla de la Atlántida, donde algunos hubieran querido escapar del resto de la humanidad para no sufrir sus epidemias, sus guerras y sus crisis económicas, el día en que una de estas crisis se desarrolle llegará a ellos también. Es decir, que hay un tema de índole muy profunda por el cual todos estamos involucrados en el mal. De repente otras cosas globales no funcionan, pero el mal sí que funciona. Ahora, la forma de hablar, el lenguaje, es parte de nuestro mundo. ¿Tú crees que de alguna manera eso influencia nuestro destino? Bueno, el lenguaje tiene la característica de poner aquello a lo que se refiere. Es decir, nosotros nos hacemos la idea de que el lenguaje es como una representación de la realidad y que puede ser más o menos exacto o inexacto según se acerque o no se acerque a la realidad que representa. Pero nos olvidamos algo que ya desde los 50 se había visto en la tradición anglosajona de filosofía, que es que con el lenguaje podemos hacer cosas. El lenguaje puede virtualmente crear cosas que no existen, y no me refiero a cosas ficcionales, porque las cosas ficcionales las reconocemos como un género de cosas, ¿no? Nos damos cuenta de que un personaje de Shakespeare existe solamente en los libros y por lo tanto existe de manera fictiva, ficcional. Pero con el lenguaje podemos construir realidades que por el mero hecho de estar en el lenguaje nos exigen cierta forma de conducta que realizan aquello de lo que el lenguaje habla, ¿no? No quiero poner ningún ejemplo, porque los ejemplos sobre esto hieren la susceptibilidad de las personas, y por eso prefiero que las personas se pongan los ejemplos ellas mismas, ¿no? Pero sin duda estoy de acuerdo con que el lenguaje puede generar realidades, porque el lenguaje no es solamente una representación que esté en el discurso o en el habla, sino que el lenguaje es una dimensión de las cosas que hacemos. Y muchos activistas nihilistas usan el lenguaje justamente emplean el lenguaje para que los usuarios, de manera generalizada, contribuyan con el lenguaje a la destrucción de nuestro mundo. Para que el lenguaje sea un agente de destrucción.
Así que sí que creo que el lenguaje tiene esta característica que nosotros llamamos performativa, hablando de una forma un poco no académica. Mira, Es realizativa. yo sé que haces comentarios, artículos sobre política nacional y muchos eventos extranjeros también. ¿Tú dirías que nosotros, o sea, todo el pueblo en general, todas las personas, podemos confiarnos o estar de acuerdo con las democracias que actualmente se están dando en todo el mundo? Bueno, digamos que hay un régimen hegemónico en el mundo occidental, mientras el mundo occidental ha tenido al resto del mundo casi como colonia, ha hecho que su forma de ver la vida también colonialmente sea la forma de liberación de los pueblos sometidos, de tal manera que al someterse, al liberarse, se han sometido a la concepción hegemónica. Lo que sí quisiera subrayar es que así como hace 200 años había una configuración de pueblos y unas instituciones y valores que han desaparecido o que se han empobrecido o que se han limitado extremadamente, así todo lo que nos parece ahora que debería ser eterno, ¿no? También perecerá alguna vez como una cosa fáctica, ¿no? O sea que no hay que apegarse demasiado a nada, sino que pienso que es conveniente tener una percepción más generosa con el carácter efímero de las cosas humanas. Darse cuenta de que no hay institución que sea completamente perfecta y que hay que tener la sutileza de percibir lo efímero en nuestras instituciones y nuestras creencias, ¿no? De pronto hay gente que dice, sí, esta institución, la institución tal, es la mejor que existe. Claro, pero eso no significa que sea la única que va a haber, ¿no? ¿Tú qué sabes qué va a pasar dentro de 100 años? ¿No? En 1780 la gente tenía una forma de ver el Estado y si le hubieras preguntado a cualquier persona en 1780, te habría dicho algo parecido a esto. No, pero si nosotros tenemos la monarquía absolutista moderna, que la hemos creado como resultado de la evolución de la razón a lo largo de siglos, ¿no? del esfuerzo humano, hemos creado finalmente el Estado absolutista, que es el Estado perfecto, ¿no? Que permite la ilustración del pueblo, y nunca se les hubiera ocurrido que 20 años después esa forma de gobierno iba a desaparecer, ¿no? Entonces no hay que fiarse tanto de las intuiciones sobre las realidades que parecen absolutas en esta tierra. Eso es lo que yo te diría. Claro. Bueno, la última pregunta en torno a... Se ha hablado mucho aquí en el Perú de cambiar la Constitución, porque no corresponde a una realidad de nuestros pueblos. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, mira, yo no soy constitucionalista, entonces, lo que sí en cambio he defendido, y puedo decir de una manera sencilla, sin temor a equivocarme, respecto de mis ideas, es que por una razón de una especie de sensatez elemental, tenemos que hacer todo lo posible por hacer bien lo que ya tenemos, en lugar de aspirar a lo que no tenemos. Porque, y para esto tengo que dar unas razones banales, siempre en todos los planes de la razón, en los planes de la inteligencia, hay una cierta posibilidad de equivocarse y de uno mismo generar un mal que luego será irremediable porque ya estará hecho. Uno puede creer que la Constitución actual es peculiarmente mala en un aspecto o en otro. Yo, por ejemplo, pienso que es muy mala en el aspecto económico, ¿no? Que parte de unas presuposiciones de los años 90, que la historia se ha encargado de demostrar que son erróneas. Es una Constitución que le da poco margen de maniobra al Estado. Yo pienso que el Estado debería tener mucho más injerencia en el gobierno de la nación y en la economía. Pero creo que los cambios para mejor, debidamente justificados por la experiencia, deberían razonarse y hacerse con lentitud. ¿Por qué? Porque la lentitud es la única garantía que tenemos de que los cambios tendrán el menor riesgo posible de generar un mal mayor, el mal que ya se tiene. Entonces, particularmente yo no soy partidario de que se cambie la Constitución en toto, pero en cambio sí soy partidario de que todas las instituciones
que son conservadas se pueden reformar. Se pueden reformar sobre la base de necesidades, ¿no? No sobre la base de ideas morales tampoco, ¿no? Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que la Constitución debería cambiar su capítulo económico porque lo diga así la doctrina libertaria o porque lo diga así la doctrina socialdemocrática. Ahí me parece que el punto de partida para los cambios en términos sociales e institucionales debería ser la realidad conocida. Que debería haber gente que debía saber sobre índices de pobreza, sobre modelos de inversión, etcétera, y que hay que preguntarle a esas personas qué cosa es lo que está mal, probadamente, a lo largo de los años, si es que el índice de pobreza creció o disminuyó, y también el índice de contento o descontento, ¿no? Una sociedad de gente descontenta tiene una mala constitución de todos modos. A nuestra constitución, yo te garantizo que es mala, aunque no mala en sí misma, ¿no? Pero mala parcialmente, puesto que genera descontento. No sé, los gobiernos de las épocas tradicionales se legitimaban en la satisfacción de los habitantes y se deslegitimaban cuando no había procesos electorales con la insatisfacción de los gobernados. Cuando los gobernados no se sentían felices extremadamente, era inevitable que el régimen tuviese que cambiar, ¿no? Así ha sido, la historia es así. Entonces el descontento es un índice muy grande de que una constitución escrita y pensada por una o varias mentes debería ser modificada, y no me parece milagroso averiguar en qué es que falla una constitución para modificarla de esa manera. Antes de terminar, siempre leemos el pensamiento de la semana, ¿no? Pero antes les recuerdo que la próxima semana tendremos con nosotros a Graciela Delgado. Ella es promotora cultural y dialogaremos con ella sobre las diferentes manifestaciones culturales, de sus experiencias con los diferentes artistas y de su perspectiva acerca de la cultura en el Perú. Recuerde que si le interesan estos temas, suscríbase. Y el pensamiento es de Michel de Montaigne. La vida no es en sí ni un bien ni un mal, sino el lugar del bien o del mal, según que el hombre practique lo uno o lo otro. ¿Algunos comentarios finales, Víctor? No, mira, la verdad es que quisiera agradecerte. No solamente ha sido una conversación grata, yo creo que todas las otras conversaciones que he tenido relativamente a mi libro también han sido experiencias interesantes y gratas para mí. Pero sí, la curiosidad, la sutileza con la que me has hecho algunas observaciones es un detalle que agradezco especialmente, ¿no? Porque implica un cierto esfuerzo, y ese esfuerzo en relación conmigo es algo que lo mínimo que puedo tener es una inmensa gratitud, ¿no? Porque finalmente uno produce los libros, uno produce las cosas así como el artista pinta, pero no pinta para decorar su casa, sino para que otro decore su casa, ¿no? Uno hace el libro con la idea de que el libro sea una contribución al pensamiento de la humanidad, ¿no? Y no simplemente un motivo para que yo esté contento, ¿no? Bueno, nos sentimos bastante contentos de haber tenido tu presencia en nuestro programa y esperemos que no sea la última. Quizá podemos conversar de otros temas también, ¿no? Un abrazo fraterno y bueno, hasta la próxima. Nos vemos. Bueno. Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales.